que quiero presentarles al doctor John Carreño, es John Carreño Esteban, perdón, John Esteban Carreño Salgado, es teólogo, ha sido departamental, ha sido administrador de campos también en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en ciencias humanas por la Universidad Austral de Chile. También tiene un magíster en salud pública. Creo que tenemos una competencia de audio aquí, ¿cierto? Un segundo. Ahí, listo. Vuelvo entonces. También el doctor Carreño tiene un magíster en salud pública por Loma Linda University, también un magíster en ciencias de la comunicación por la Universidad de la Frontera, es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Salud y posgrado en la Universidad Adventista de Chile y también coordinador del magíster en psicología aquí en la UNACH desde Chillán. También es un miembro de la Asociación Americana de Psicología y miembro del directorio de la Red Adventista Latinoamericana de Salud Pública. Es decir, que tenemos con nosotros a alguien muy preparado para comentar sobre este asunto que vamos a abordar. Así que quiero saludar, doctor John Carreño, bienvenido, qué gusto tenerle a usted aquí. Por favor, puede, a ver si consigo enfocar. Ahí se puede con el micrófono, ya está listo. Bienvenido, doctor John Carreño. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El tiempo y el público es todo suyo. Nos volvemos a encontrar con las preguntas al final. Muy bien, muchas gracias, estimada Micheli. Gracias por la presentación también. Yo hoy día quiero saludar a todos aquellos que se han conectado. Imagino que la gran mayoría somos padres, algunos también seguramente somos abuelos también, y quizás nos une en este momento el anhelo, el deseo de poder de alguna manera, ¿cierto?, colaborar con la educación de nuestros niños. Cuando digo de nuestros niños, no estoy pensando solamente en los niños que tenemos en nuestro hogar, estoy pensando en los niños de la iglesia. Estoy pensando en los niños de nuestra comunidad adventista. Como bien se ha dicho, nosotros estamos trabajando arduamente, ¿cierto?, en ellos para que presenten un carácter muy semejante al de Jesús. Pero a la vez necesitamos trabajar mucho también con nosotros mismos, porque nosotros ejercemos una influencia muy grande sobre las generaciones que vienen. Yo esta tarde quiero presentar a ustedes lo que a mí me ha servido mucho. Quiero decirles también que voy a compartir con ustedes muchas cuestiones de mi vida, de mi hogar, de mi familia, y entre estas cosas, aciertos, pero también errores, equivocaciones. Debo reconocer que soy un ser humano igual que ustedes y en diferentes etapas de mi vida, más joven, ¿cierto? Mis niñas eran más pequeñas y, y yo debo reconocer que en algún momento cuando debía estar con ellas no estuve. Entonces vamos a conversar también en este tema, qué implicancias tiene eso, qué efectos, cómo es el tema de la disciplina, ¿cierto? Y yo quiero comenzar presentando, primero, ¿cuántos minutos tengo? ¿Tengo 40? ¿Tengo 45? ¿Cuánto tengo? A ver, no sé si escucha. Ahora, más fuerte, a ver. Pastor, tenemos 30 minutitos y luego 15 minutos de preguntas y respuestas. Ok, ya. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, mire. Yo voy a presentar rápidamente una primera parte hasta llegar al modelo que nosotros creemos que es el mejor porque tiene el apoyo bíblico y tiene el apoyo inspirado, ¿cierto? Entonces, voy a comenzar a presentar. Espero en 10-15 minutos presentar a grandes rasgos la temática y después dedicarme 15 minutos a lo que
me parece que es sumamente importante hoy día. Voy a ver si tengo permiso para presentar. Sí, tengo permiso. Voy a compartir entonces con ustedes. Bien, bien. Ahí tenemos, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me hacen así? Bien, perfecto. Entonces, lo que yo quiero presentar hoy día, hablando acerca de límites y de disciplina, evidentemente tiene que ver con lo que son estilos también, ¿cierto?, parentales. ¿Cómo es este tema de estilos de ser padre? Porque ahí vamos a manejar nosotros siempre dos ejes, y eso lo voy a explicar luego. Hace yo diría 7 años, 8 años atrás, me impactó mucho los estudios de la doctora Donna Havenick, de allá, precisamente, de Andrews University, y, me impactó porque citó un modelo que a mí me parece que es aplicable hoy día. Les presento a mi familia, ella es mi esposa. Nosotros nos casamos siendo muy jovencitos, menos de 21 años, menos de 20 años. Ellas son nuestras hijas. Ahí está nuestra hija en una foto hace poco. La mayor está casada, ella es odontóloga y vive cerca de nosotros. Tenemos también una nieta y mi hija menor defiende su tesis pronto, la próxima semana, creo. Entonces, ellas son nuestras únicas dos hijas, ¿ya? Eh, Ahí está el esposo de mi hija y ahí está mi nieta, ¿ya? Con mi nieta, cuando uno ya educa siendo abuelo es diferente, ¿ah? Es diferente porque procura no cometer los errores que cometió a veces con los hijos. Pero que también yo quiero reconocer hoy día que nosotros, con la ayuda de Dios, podemos redireccionar nuestro estilo parental. Así es que con ella, con la nietecita, tenemos una relación extraordinaria. Y yo veo cómo ella va creciendo, sus primeros 3 años, ahora ya tiene 6 años, va para 7 años en un mes más. Compartimos muchas cosas juntos, nos gusta navegar, así es que ahí estamos navegando. Y esa foto fue una recepción de sábado hace poquito. Allí estamos con nuestra hija, nuestro yerno, la suegra también, ¿cierto?, que nos estaba visitando. Bien, este tema de estilo parental tiene mucha, yo diría, tiene la confirmación de varios teóricos en este aspecto, que son los que yo estoy presentando, y entre ellos yo creo que Martin, McCovey, ¿cierto?, hicieron un trabajo extraordinario. Y me gustó mucho, ¿cierto?, las investigaciones de Donna Havenick, de las cuales yo he tomado mucho de ella. Entonces, aquí nosotros tenemos que pensar en dos ejes. Un eje vertical, y sería bueno que ustedes lo hagan en una hoja esto, tomen una hojita, un lápiz, porque esto es sumamente importante. Y tenemos un eje horizontal. Cualquier estilo paternal que nosotros practiquemos hoy en día se va a encontrar dentro de estos 4 cuadrantes que tenemos aquí. Cualquiera, no necesitamos nosotros haber estudiado algún estilo de manera especial. Usted se va a ubicar en cualquiera de estos cuadrantes y puede poner un punto donde se ubica, en la medida que yo voy presentando. En el eje vertical tenemos apoyo intenso hacia nuestros hijos. ¿Y cómo lo interpreta el hijo? Esto lo interpreta como cálido, ¿ya? Y abajo tenemos apoyo muy escaso, pero los hijos lo interpretan como hostilidad. Después tenemos el otro eje. Pero ahora, antes de ir al otro eje, quizás sería bueno, ¿qué es apoyo intenso? Porque sería bueno definir esto. Y básicamente se define como ser bondadoso, amar a nuestros hijos, tener tacto, ¿cierto?, simpatía, comprensión, ser misericordioso con los hijos. Esto tiene que ver con apoyo intenso, o sea que aquí estamos arriba en ese eje vertical. Mucha receptividad con los hijos, respeto también con los hijos, respetarlos. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible esto? ¿Será que hay padres que no respetan a los hijos? Sin querer, hay padres que a veces no respetan a los hijos, o hay ocasiones cuando ellos no se sienten respetados. La paciencia también está vinculada, fíjense, al apoyo intenso. ¿Qué está relacionado con la hostilidad? Que sería abajo del eje. Abajo del eje tendríamos
Apoyo escaso. Aquí, por ejemplo, tenemos padres que no son simpáticos con sus hijos, padres ásperos, padres fríos con los hijos, padres muy dictatoriales con los hijos. Elena de White tiene citas así, yo tengo por ahí unas citas que les voy a mostrar. También está el tema de las preocupaciones por los hijos, la preocupación, ¿cierto?, por tenerles lo que ellos necesitan para poder estar calentitos, para comer, su ropita, etcétera, el aseo de los niños. Pero también allí está la falta de respeto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de padres sin preocupación por los niños, son padres que no se preocupan ni siquiera a veces de vestir a los niños. Y yo les digo, hace poco, fue ayer, antes de ayer, en realidad ayer sábado, el viernes, conversaba con una persona, una alumna mía, que trabaja en un colegio y le llamaba mucho la atención una niñita de 3 años que venía sin ropita interior a la escuela y venía sucia y evidentemente hay abandono ahí. Entonces ellos tienen que activar un protocolo cuando esto ocurre. Por lo tanto, ahí tenemos apoyo escaso. Entonces tenemos apoyo intenso en el eje vertical y tenemos apoyo escaso. Y aquí entramos en el tema de límites y disciplina. Pero no podemos nosotros olvidar que hay un eje vertical. No es solamente que trabajamos con el eje, ¿cierto? Este eje horizontal, que por un lado tenemos control intenso restrictivo, que es cuando hablamos de los límites con los niños, del control con los niños, o bien un control muy escaso y muy permisivo con los niños, niños donde no existe la disciplina. Entonces, yo no puedo olvidarme que si bien es cierto, está este eje que tiene relación con el tema, nosotros necesitamos considerar también el eje vertical. Ahora, hablemos un poquito del control intenso restrictivo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto es cuando nosotros los papás tenemos límites con nuestros hijos y ellos lo tienen claro porque se lo hemos explicado. Hijo, a las 10 de la noche usted tiene que estar en su camita, usted tiene que estar acostadito. A la 1 de la tarde usted tiene que estar listo para comer porque es la hora del almuerzo. De acuerdo a la edad de los niños, que ese es otro tema que no daría para conversarlo ahora, pero hay niños que tienen deberes que hacer en el hogar. Por ejemplo, tienen que lavarse sus dientes solitos, de acuerdo a la edad, tienen también que hacer su camita, tienen que ordenar sus juguetes. Aquí los valores también establecidos. De hecho, hay citas de Elena de White también que hablan acerca de cómo los niños tienen que cooperar en el hogar. Aquí los papás debemos ser firmes y razonables cuando tenemos un control intenso. Esto nos ayuda mucho porque el niño entiende que las decisiones están asociadas a la razón. Y nosotros evidentemente vamos enseñando al niño desde los primeros años el tema del autodominio. Pero para poder enseñarles esto, yo voy a ir hablando así un poco rápido, pero ellos tienen que aprender a obedecer. Los primeros años el niño debe solo obedecer para que después desarrolle pensamiento crítico. Los padres ocupan el lugar de Dios para los hijos pequeños, ¿ok? Entonces, la disciplina del hogar tiene que ver también con el ser obedientes a sus padres y de esta manera ellos van a poder aprender, ¿cierto?, el autocontrol. Bien, ¿qué ocurre cuando en la otra parte del eje? Porque por un lado el control, ¿cierto?, intenso, pero ¿qué ocurre cuando se es permisivo? ¿Cuáles son las características de ser permisivo? Miren, aquí los niños no tienen límites. El niño se acuesta a la hora que quiere. Algunos los dejan ahí viendo televisión, jugando videojuegos, que de paso no deberían eso estar en nuestros hogares. O bien pasando tantas horas en pantalla y otras cosas. Los límites aquí son inconsistentes. Los valores no están establecidos en este hogar. Algunos papás dicen, bueno, el hijo come a la hora que él quiere y come lo que quiere. No es ese necesariamente el modelo que nosotros deberíamos seguir. Papás indulgentes, muy pocas demandas, raramente se ejerce, ¿cierto?, el control. No hay disciplina. Entonces, cuando hablamos de control escaso, permisivo, prácticamente
no existe control. Entonces ahora que ya tenemos claro que tenemos dos ejes, que arriba tenemos control intenso, abajo es control escaso, que al lado izquierdo tenemos el control intenso y el control y permisivo en realidad por el otro lado, arriba apoyo intenso, abajo apoyo escaso. Ahora usted va a ver que tiene 4 espacios, tiene 4 cuadrantes y usted va a ver cómo se mueven estos. Vamos al primero. En el primero tenemos papás que son autocráticos pero dictatoriales. ¿Qué quiere decir esto? Papás que tienen mucho control, pero a la vez apoyo escaso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí los papás le hacen muchas demandas a los hijos, le exigen a los hijos que tengan buenas notas, por ejemplo, pero ojo, no se sientan con los niños para revisarle las tareas, no le revisan la mochila a los niños para ver si trajo una lista de materiales que tenemos que conseguirles para el otro día. Los papás le exigen, pero apoyo, es escaso el apoyo. Por lo tanto, aquí no hay mucho interés en las necesidades del niño. Son papás que son muy fríos en este caso, ¿cierto? Papás que se molestan, se irritan, porque esperan que los niños por sí solos tengan ya esa autonomía. Y la verdad es que ese tipo de autonomía es progresiva, de acuerdo a la edad de los niños y de acuerdo a la formación que estamos trabajando con ellos. Papás, ¿cierto?, que no tienen autodominio, papás muy iracundos. Hoy día, como esto ya se ha estudiado tanto, hoy día sabemos cuáles son los resultados. ¿Qué ocurre si tenemos papás con mucho control, con mucha demanda, pero a la vez papás que no apoyan? Entonces los resultados hoy día sabemos que la moralidad en estos niños es muy débil. Ellos, si sus papás son cristianos y tienen una religión, ellos no quieren tener la religión de los padres. Pues claro, es una religión incoherente. Entonces prefieren tener los valores negativos de la sociedad, prefieren los valores de la sociedad. Aquí, en cuanto a autoestima, por ejemplo, estos niños tienen autoestima muy baja, porque los papás le hacen muchas exigencias, no tienen apoyo, por lo tanto tienen muy pocos logros, no tienen logros, simplemente viven castigados muchas veces. Caso de las niñitas, por ejemplo, hoy día sabemos que las niñitas apenas se enamoran, en su adolescencia prefieren irse del hogar. No quieren estar en el hogar, así que muchas se embarazan y entonces se van. Pasa eso. Entonces, ¿qué es lo único positivo que se muestra aquí en este estilo? Básicamente es que logran autodominio estos niños, tienen autodominio, pero ellos no quieren estar, ¿cierto?, en este hogar. Pero ¿cuál es uno de los problemas que podría volverse incontrolable? Que estos niños puedan hacer cuadros depresivos, que estos niños puedan tener depresiones severas y otro tipo de patologías también generadas, en este caso, gatilladas por el ambiente. Vamos al segundo estilo. Ahora, ¿qué pasaría ahora si en cuanto a la disciplina, si en cuanto, ¿cierto?, al apoyo, a los límites, nos encontramos con padres que son permisivos totalmente, pero a la vez no apoyan a sus hijos para nada? O sea, este es el peor escenario para un niño que está siendo criado, tener padres aquí en este cuadrante. Pero ojo, hay personas que han salido adelante a pesar de eso, a pesar de eso. Hay niños que han buscado su propia educación, hay niños que han huido de casa de sus padres. Bueno, aquí no hay ningún intento de guiar al niño. Niños se crían solos. Papás ignoran a los niños. El caso de la niñita que yo les contaba, que en las condiciones que está viniendo, ¿cierto?, a una de las escuelas acá en Chile, en el norte de nuestro país. No hay ningún compromiso, no hay interés en las necesidades del niño, si el niño come, no come, ¿qué come el niño? Nos vamos a encontrar con cuadros, pero lamentables aquí. Esto es trágico. Generalmente estos padres viven una vida caótica porque son padres que tienen a lo mejor un matrimonio muy disfuncional. Puede ser que haya presencia de alcohol, puede ser que haya presencia de drogas aquí.
Puede ser que sean padres que viven, están acogidos en alguna parte, y aquí estos niños son, muchos de ellos víctimas de abuso también. Allí vamos a encontrar niños víctimas de abuso porque son niños que viven prácticamente en abandono. ¿Cuáles son los resultados? Hoy día lo sabemos también. Estos niños tienen una moralidad muy débil, evidentemente no quieren saber nada de los valores de la familia, aceptan los valores de la sociedad también, y su autoestima también es muy baja. Ellos tienen problemas en su desarrollo en la educación, tienden a abandonar los estudios, tienden a abandonar la escuela, y esa es más o menos la situación, ¿ya? Lo mismo que el caso anterior, aquí aparecen a veces otras patologías así, de tipo de salud mental, y huyen también temprano de la familia. Yo no voy a poder contar esta historia, pero este es Mario Capecci, el premio Nobel de Medicina, y solamente me gustaría que ustedes miren la historia de él. No es que su mamá lo quiso abandonar, pero su mamá fue tomada prisionera por los nazis, fue llevada a un campo de concentración, y su papá fue piloto y se desapareció en la guerra. El niño lo dejaron con no más de 3, 4 años a cargo de unos campesinos. Su mamá les dejó dinero y básicamente los campesinos al año lo dejaron botado en la calle. Él vivió en la calle comiendo restos de comida y estuvo unos 4 años, casi 5 años prácticamente en la calle. Cuando terminó la guerra, su mamá lo buscó, no lo podía encontrar, lo encontró en un hospital finalmente. Él tenía problemas de lenguaje, no sabía, no había pasado por la escuela, tenía problemas también de alimentarios, y sin embargo él salió adelante. Él salió adelante a pesar de haber vivido sin sus padres y a pesar de haber vivido en la calle. Y fue Premio Nobel de Medicina 2007, ejemplo de resiliencia. Sigamos con otro estilo ahora. El otro estilo, ¿qué ocurriría ahora si tenemos padres con apoyo intenso? Que se preocupan del niño, que quieren al niño, que aman al niño, que los niños interpretan esto como mucha calidez. Pero si estos padres, a la vez, en cuanto a límites, en cuanto a disciplina, les dejan que ellos hagan lo que quieran. ¿Qué ocurre en esta combinación? Veamos qué ocurre en esta combinación. Este sería el estilo indulgente permisivo, ¿ya? Estos son los papás que dicen que logran una amistad con el niño, dicen que son partners con el niño. Mamás que dicen, yo con mi hija soy amiga, nosotros somos amigas, somos confidentes. Yo quiero decirles que en realidad no existe eso. No puede ser que una madre sea una amiga con su hija, porque hay una relación de madre e hija. No es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Fíjense que aquí hay cálida relación con los niños. Los valores están establecidos. Pero, perdón, los valores aquí no están establecidos, porque estos son los padres permisivos. Por lo tanto, aquí el niño no se acuesta a la hora que quiere, si quiere hace las tareas, si quiere no hace las tareas, si quiere se viste, si quiere no se viste como quiera. Almuerza a la hora que quiera. Entonces, valores no están establecidos aquí porque son permisivos. Pero hay mucho interés en las actividades del niño. ¿Pero en qué tipo de actividades? Vamos al fútbol, vamos de compras, vamos al shopping con las niñitas, ¿cierto? Pero no existe una preocupación así de decir, veamos las tareas, veamos qué vas a hacer a futuro, qué es lo que te gusta, cómo vamos a ir construyendo, digamos, tu futuro. ¿Qué herramientas necesitas para salir adelante? No existe eso. Por lo tanto, aquí hay límites y disciplina que son muy inconsistentes. Porque no hay límites. No hay disciplina en realidad. No hay control. Estos niños, hoy día, algunas mamás, qué sé yo, le dicen, ya, hija, ya tienes 14 años, mira, es bueno que siempre estés preparada, anda con preservativos, no vaya a hacer cosas que de repente tengas relaciones íntimas,
o bien empieza a utilizar algún método anticonceptivo. Ustedes dirán que estoy hablando de personas del mundo. No necesariamente. No necesariamente. Estoy hablando de familias que podríamos pensar que tienen una imagen cristiana, pero aquí los valores están trastocados. Bien, entonces, aquí evidentemente hay una vida familiar también caótica, porque aquí cada cual hace lo que quiere. Papá y mamá aquí hacen lo que quieren, viven un tanto independientes unos del otro, probablemente hay un distanciamiento. Esa es más o menos la situación. Bien, ya sabemos cuáles son los resultados de este estilo. Fíjese que aquí hay una buena relación con los padres por parte de los hijos. La autoestima es buena porque son los papás que le dicen, hijo, tú eres campeón. Las mamás, ¿cierto? Eres preciosa, hija. No existe ese problema porque son padres de intenso apoyo. El problema es que no pusieron límites. Papás que no disciplinaron y que no han hecho valer una disciplina en el hogar, una organización en el hogar. Entonces, ¿qué ocurre con estos niños? Tenemos niños egocéntricos, tenemos niños impulsivos, tenemos niños también desorientados. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes no me van a creer, pero aquí yo conozco niños de 50 años que todavía no se van de sus casas de los papás, de la casa de los papás. Se quedan con los papás porque no supieron llegar a ser independientes. Es uno de los resultados. No hay autodominio, los valores son vacilantes. Aquí estos niños no saben, cuando son adolescentes, manejar los problemas, por ejemplo, las dificultades. Y aquí encontramos a hijos que tienen papás que tienen muy buena situación económica, papás que son a lo mejor políticos, papás que son eh, grandes personas a nivel público, pero tristemente abandonaron a sus hijos. Son padres proveedores. ¿Nos puede pasar esto a nosotros? Claro que sí, nos puede pasar también. Entonces, yo solamente le quiero plantear este panorama, ¿ya? Este es el caso de Liz Murray de Estados Unidos. Ustedes la conocieron de la película De las calles a Harvard. Una niña, ¿cierto? Hija de padres hippies. El papá y la mamá eran drogadictos. La mamá, ¿cierto? Contrajo SIDA por causa de usar jeringas de otras personas. La mamá murió cuando ella era muy jovencita. Papá perdió el departamento donde vivían y Liz quedó en la calle comiendo de la basura hasta que un día algo hace clic en ella y dice, yo necesito salir adelante. Y ella se matriculó en una escuela de noche y un maestro, ¿cierto?, tuvo interés en ayudarla. Ganó un concurso del diario, del periódico de New York Times, porque hizo un ensayo ahí en ese diario y ella entró a Harvard. Pero el discurso de ella fue extraordinario, ¿eh? Yo vi el discurso y ella dijo, cuando ya había sido seleccionada para Harvard, dijo, daría todo lo que tengo en este momento por tener a mis padres y tener una familia. Lo que más ella valoraba era una familia. Ella se graduó, hoy día es doctora en psicología, da charlas en diferentes partes del mundo. Y ahora vamos al estilo nuestro. Vamos a lo nuestro ahora. Voy a dedicar los minutos que me quedan a este estilo. Este estilo es el que apoya la Biblia. Este estilo es el que apoya a Elena de White. Este estilo es el que promovemos y este estilo es el que me ha ayudado a mí durante muchos años. Bien, aquí hay una tremenda cita, pero solo voy a leer lo que está en negrita. La verdad es que yo encuentro que Elena de White, todo lo que ha escrito
para la familia y también para nosotros en este tiempo, el tiempo del fin, es para ayudarnos. Dios nos ha dado este mensaje para ayudarnos a nosotros a saber cómo debemos vivir con nuestra familia en los últimos tiempos. Y yo quiero mencionar lo siguiente. ¿Cómo formar el carácter equilibrado y armonioso? Solo lo voy a leer lo que está en negrita. Aquí hay dos cosas interesantes. La voluntad debe enseñarse para que obedezca los dictados de la razón y la conciencia. Micheli se acordará allí, no sé si yo le hice clases también ahí de psicología y espiritualidad, pero existe la jerarquía de la mente, la razón y la conciencia. Se validan mutuamente para un sano juicio. Pero existe la contemplación, que es la adoración a Dios, que modula estas dos. Y en el caso de los niños, después bajo esta jerarquía viene la voluntad. La voluntad es el drive, la voluntad que es débil en nosotros los seres humanos. Dios la fortalece para que salgamos adelante. Y dice aquí que la voluntad tenemos que enseñar a los niños para que el niño aprenda los dictados de la razón y la conciencia. Y aquí, los niños que son educados en esta forma carecerán de firmeza y decisión. ¿Qué forma? Yo les voy a decir el contexto. Dice que algunos enseñan a los niños como si fuesen animalitos. Y cuando uno le enseña a un animalito, por ejemplo, a un perrito, a un gatito, uno le enseña, generalmente es un modelo bien conductista, causa-efecto. Al perrito, ¿cierto? Se hace pipí, se le pega fuerte, se le tira para afuera hasta que el perrito aprende. Cuidado, porque los niños que son educados de esta manera, los niños que se les enseña que solamente, en principio, de acuerdo a la edad, ¿cierto? Que son enseñados, dice, como si fuesen una bestia, que no poseen voluntad propia. Porque uno puede explicar también a los niños de acuerdo a la edad por qué le está, ¿cierto?, mandando de esta manera. Estos niños carecerán de firmeza, dice, y decisión. Entonces, dice, las facultades del razonamiento no se fortalecen. O sea, qué bueno es que nosotros tomemos al niño de acuerdo a su edad y le expliquemos y le digamos, mira, tenemos que obedecer, porque Dios nos pide que obedezcamos. Yo también obedezco a Dios. Y tú eres nuestro hijo, tú eres nuestra hija, y necesitas que obedecer a nosotros. Hay cosas que tú vas a entender y hay cosas que a lo mejor no vas a entender todavía. Entonces, cada niño debe ser enseñado también, dice, a confiar en sí mismo, evidentemente en un equilibrio, a confiar en sí mismo. Dios ha dado facultades, capacidades, ¿cierto? Entonces, diferentes facultades, aprenderá dónde es más fuerte, en qué cosa es deficiente el niño. Dios nos ha dado facultades, pero el niño tiene que discriminar dónde él es fuerte, dónde es deficiente, dónde nosotros necesitamos apoyarlo también. ¿Y para qué? Para que el niño forme este carácter, ¿cierto?, bien equilibrado y armonioso, dice. Bien, ¿tiene relación la disciplina con la felicidad? Claro que sí. Fíjense que bajo la debida disciplina, si los niños son criados bajo la debida disciplina, van a ser felices. Los niños deben aprender que su perfecta libertad está en sumisión a las leyes de la familia. Cuando los niños, ¿cierto?, son pequeños, cuando los niños están bajo nuestro techo, son adolescentes también, tienen que aprender que la libertad, ¿cierto?, perfecta, la perfecta libertad, ¿cierto?, tiene que ver con una sumisión a las leyes de la familia. Pero esto dice que también nos sirve a nosotros los adultos, ¿no? Porque si nosotros aprendemos esta misma lección de obediencia hacia la ley de Dios, nosotros también vamos a ser felices. Miren esta cita: familia y felicidad. Mientras se reverencie la ley de Dios en nuestros hogares terrenales, que dice, la familia será feliz. Es triste cuando hemos dejado de tener a lo mejor nuestro culto personal,
cuando nos ponemos en un terreno difícil donde el enemigo puede hacer presa de los papás, de un padre, de una madre, cuando se violan los mandamientos de Dios. Esto afecta grandemente a la familia y a los hijos. Yo diría que es una situación dolorosa. Pero si como familia nos preocupamos de nuestro culto familiar, nos preocupamos también de que en nuestro hogar se reverencie la ley de Dios, todos seremos felices. ¿Y cómo ejercer esta disciplina? Bueno, aquí en los primeros años dice que las mamás tienen un rol importante, la mamá tiene que mantener su autoridad, pero dice que a veces no es necesario, la sierva de Dios, de tener medidas duras, pero sí hay que tener mano firme, dice, y constante, pero también está la bondad. ¿Cómo cierto, ir, podríamos decir, articulando estos tres? Mano firme y a la vez, cierto, acompañar con bondad. ¿Cuál es el problema cuando esto no ocurre? El problema es que existe una tendencia en nosotros los seres humanos y en nuestros niños igual, y es la tendencia, cierto, hacia el egoísmo. El egoísmo, la ira, la obstinación se van a posesionar del niño. ¿Durante cuáles años? Los primeros 3 años. O sea, tenemos que tener manos firmes los primeros 3 años. Incluso hay citas que hablan del primer año, donde los niños deben saber que la mamá, que el papá, ¿cierto?, les está enseñando y que ellos deben ser obedientes. Y esto va a tener un impacto sobre la adultez también después. Bien, esta cita es importante. Esta cita es importante. No permitir que los niños les falten el respeto a los papás. No pasemos por alto esto. La cita dice, nunca debe permitírseles que manifiesten falta de respeto a los padres. Nunca la terquedad se debe dejar sin reprensión. El futuro bienestar del niño requiere de disciplina bondadosa, amante, pero firme. Y así, esta creo que es la última cita y seguimos con esto. Los niños tienen que hacer tareas en el hogar. Los niños tenemos nosotros que enseñarles a lavar la loza, los niños tienen que saber que hay que arreglar el jardín, los niños tienen que ser ayudadores y eso se puede formar desde muy temprana edad, ¿ya? Ellos tienen que sentir que son parte de la familia y que a la vez tienen responsabilidades, ¿cierto?, con la familia. Esta sí que es la última cita de Elena de White. Es una cita para padres y para maestros, para los profesores. Dice que hay que sonreír. Sonreír, dice. Si vuestro corazón está triste, que el rostro no lo manifieste. Aquí está el control de las emociones nuestras como adultos. Podemos estar viviendo situaciones muy difíciles y complicadas. No necesitamos traspasar esta situación a veces de sufrimiento a nuestros niños. Tenemos que controlar las emociones. Que la luz de un corazón amante y agradecido ilumine el rostro. Abandonad vuestra solemnidad de hierro, adaptados a las necesidades de los niños y hagan que los niños los amen. Ganen el afecto de los niños. Si ustedes quieren impresionar el corazón, dice, con la religión. Bueno, ¿cuáles son las características ahora entonces, después de haber visto esta cita de los padres autoritarios comunicativos, que sería el cuadrante donde nosotros necesitamos movernos? Papás que conocen las necesidades del niño, cálida relación, mucha comunicación, mucho interés en la vida de los niños, pero a la vez que animamos, ¿cierto?, a que los niños sean individuales, que no pierdan su individualidad de acuerdo a la edad que van teniendo. Al principio tienen que ser muy obedientes, pero padres pacientes, firmes, amables, ¿cierto?, razonables. Si el niño aprende a obedecer en los primeros añitos, va a llegar el momento en que ellos van a poder hacer sus propias decisiones, seguramente cuando ya están en una etapa de 10, 12 años, 14 años, y aún van a tomar decisiones cuando nosotros no estemos con ellos, porque habrán abrazado los principios, los valores nuestros.
Los límites tienen que ser consistentes. No podemos poner disciplinas pesadas ni límites inconsistentes. Los castigos tienen que ser también razonables. Los castigos tienen que ser bien entendidos por los adolescentes, por los niños. Un niño no puede ser castigado y él no saber por qué está siendo castigado. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados de esto? Bueno, aquí tenemos los resultados. Primero, esa relación con los padres se va a mantener toda la vida, una relación estrecha, de amor, de respeto hacia los padres. La moralidad es alta, la moralidad es firme, existe dominio propio también. Elena de White habla mucho del dominio propio, lo importante que es para la formación del carácter. Las habilidades psicosociales de los niños se van desarrollando normalmente. Son niños que tienen muchos amigos, son niños alegres, pero a la vez son líderes. Son líderes. Y hay una cita de Elena de White, dice que en nuestras escuelas tenemos que formar líderes. Nosotros debemos formar líderes, profesores. Son niños que a la vez son empáticos con otros. Son niños que se duelen y sienten con los que sufren. Son niños generosos, niños que cooperan con otras personas. Aquí hay mucha confianza y hay respeto propio, pero no desmedido. Tienen una autoestima, ¿cierto?, saludable. Entonces, estos son los resultados de poner límites y disciplina, pero a la vez con apoyo intenso. Apoyo intenso y control restrictivo. Yo creo que esto es importante. Finalmente, estos niños aceptan los valores y las creencias de los padres, son niños que se comprometen con Dios, porque en realidad han aprendido a escuchar también la voz de Dios. Bien, yo creo que voy a comentar solamente una experiencia. Yo creo que tenía unos 30 años cuando comencé a asumir cargos de mucha responsabilidad y entre ellos, bueno, hice lo que la iglesia no me pidió, debo de reconocer, pero quería ser tan eficiente en mi trabajo que en los momentos cuando más me necesitaban mis hijas, yo estaba viajando y viajaba mucho. Y yo pensaba que ellas estaban bien, porque estaban con la mamá, porque estaban en la iglesia, siempre asistiendo a la iglesia, hasta que en algún momento una tenía 12, la otra hija tenía 15, 16, y me di cuenta que estando dentro de la iglesia estaban fuera de la iglesia. Ellos tenían un resentimiento con Dios porque yo no estaba, y fue un trabajo, pero enorme, de intercesión, de oración, de clamor a Dios, de suplicar al Señor que me ayude para la salvación de mis hijas. Y entonces tuve que pedir perdón. Y pedí perdón a mis hijas, a ambas, en diferentes momentos, porque yo no estuve cuando me necesitaron. Y yo pensé que estaba cumpliendo la obra de Dios, pero Dios no me había pedido eso. Yo quiero decirles, papás, que si alguno de nosotros hemos cometido errores en este aspecto, si hemos descuidado los cultos en casa, si a lo mejor nuestra conducta en casa no ha sido la correcta, si no hemos reflejado el carácter de Jesús en nuestro hogar, yo creo que necesitamos hablar con los hijos y pedir perdón. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, va a llevar adelante una obra transformadora en nuestros hijos. Yo agradezco a Dios que el Señor obró en momentos oportunos, momentos muy oportunos. Fue muy emocionante cuando la hija menor, mi hija está en la iglesia, mi hija colabora, mi hija menor, la que en algún momento me dijo, no, yo no quiero saber nada de Dios, me dice. Ella está de novia hoy día con un pastor.
está terminando allí su carrera, está de novia con un pastor, mi hija mayor, están en la iglesia también, cantan, sirven al Señor, pero, pero casi las perdí por la eternidad. Y Dios hoy día quiere salvar familias, pero nosotros tenemos que reconocer, si hemos cometido algún error, tenemos que humildemente reconocer y restaurar. Dios restaura, pero nosotros tenemos que compensar. Hoy día yo estoy compensando todo ese tiempo que en algún momento no estuve, fue un periodo como de 4 años más o menos, pero lo he ido compensando y siento gozo en mi corazón de prepararnos como familia en momentos cuando el mundo está viviendo una crisis y que solamente refleja que pronto Cristo va a regresar. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros.